Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Le damos la más cordial bienvenida a todos los que están aquí en la iglesia Jesús 100% Vida en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Pero también bienvenido a usted, mi hermano, mi hermana, familia que está allí a través de quizás Facebook o Instagram o YouTube o diferentes redes sociales siguiendo este tiempo de palabra de Dios para nuestras vidas. Y me encantaría que estemos muy atentos a lo que Dios quiere decirnos hoy, porque es muy práctico. Frente a lo que voy a estar exponiendo, usted decide si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Y he titulado la palabra de hoy, 3 consejos que mejorarán tu vida. Y si yo creo que hay algo que va a mejorar mi vida, vale la pena prestar atención, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos ya en la recta final de este año 2024. Faltan solamente unos días. Estamos próximos a comenzar un nuevo año, el año 2025. Y algunos tienen expectativas, pero hablando con bastantes personas, algunas no tienen mucha esperanza de que la cosa va a ser mejor en el 2025. Y yo le pregunto, ¿tenés expectativa, tenés esperanza? Y no tienen demasiado. Dice, bueno, si Dios quiere, quizás mejore un poco. O se preguntan, ¿será que mi vida va a mejorar en el 2025? Está esa duda porque no hay una expectativa firme y fuerte. Obviamente, para que haya mejora tiene que haber cambios, ¿verdad? Pero también tenemos que ser conscientes y reconocer que hay cambios que no dependen de nosotros, que no tenemos el poder para decidir sobre esos cambios que nos ayudarían a mejorar nuestra vida. Por ejemplo, nos encantaría que baje el índice de pobreza y desocupación en nuestro país, o que se termine la corrupción y la impunidad aquí en Argentina, o que cese la violencia y el crimen. Nos encantaría que la justicia siempre triunfe, que la justicia sea justa, o que cada argentino pueda enarbolar la bandera de la integridad, de la honradez. Nos encantaría que pare de avanzar ese avance avasallador que tiene la droga y el narcotráfico en nuestro país. Son cosas buenas, son cosas necesarias, son cosas importantes que de alguna u otra manera mejorarían nuestra manera de vivir, pero no depende de nosotros. No podemos tomar decisiones en cuanto a esas cosas. Pero hay cambios en tu vida y en mi vida que sí dependen de nosotros, que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida, a encarar un 2025 desde otro ángulo, con otra perspectiva y con mucho más esperanza, como diciendo, no va a ser igual al 24, por más que por allí la he pasado bien o la he pasado mal, va a ser un año distinto, un año donde el 2025 va a valer la pena ser vivido. Quiero darte en esta hora 3 consejos no propios, sino 3 consejos de parte de Dios que vamos a ver en su palabra, que de seguro si los pones en práctica van a mejorar tu vida. Primer consejo, no cargues más con la mochila de los resentimientos. La mochila de los resentimientos es muy pesada en la vida. La mochila de los resentimientos nos hace encorvar en la vida por el peso que lleva en nuestra vida. En Romanos capítulo 12, versículo 18, mira lo que dice. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No con los que me llevo bien, no con los que me son simpáticos solamente, sino con todos los hombres. En cuanto dependa de usted, en cuanto dependa de mí, el consejo de Dios es, tienes que estar en paz con todos los hombres. Pero pastor, usted porque no la pasó como yo la pasé.
Yo he sido una persona que he sufrido maltrato, he sufrido agresiones. Quizás te han despreciado, te han calumniado, han mentido con relación a vos. Bueno, de estas cosas yo también puedo dar explicación y puedo explicar qué experiencia he tenido en mi vida. Pero lo cierto es que todas esas cosas nos hiere, nos lastima, nos hacen mal. Esas cosas producen dolor y quizás pasó hace mucho tiempo o pasó en este 2024 que está muy fresquito todavía, esa herida en el alma. Y ese dolor es fuerte y es un sentimiento negativo que entra en un proceso que en definitiva nos termina dañando. Porque déjeme explicarle qué pasa cuando usted atraviesa una situación de estas. Cuando lo injuriaron, cuando lo calumniaron, o cuando hablaron mal de usted, cuando mintieron, o cuando lo menospreciaron de una u otra manera, cuando lo trataron mal, cuando lo dejaron de lado. Experiencias que cada uno puede estar teniendo. ¿Cuál es el proceso en nuestra vida? Lo primero que se produce es una raíz de amargura. Alguien me maltrató, alguien me calumnió, alguien mintió sobre mí. Lo primero que tengo es una raíz de amargura. Es una raíz que se planta en el corazón y que irradia lo que es amargura en el alma. Y si uno rápidamente no arranca esa raíz del corazón, esa raíz va creciendo y se transforma en un tronco. Y ese tronco es el tronco del rencor. ¿Y qué es el tronco del rencor? Pasó de la raíz a un tronco, de la amargura al rencor. Y el rencor es cuando yo ya no quiero saber nada con la otra persona que me lastimó, con la persona que me hizo doler, con la persona que me hizo llorar. No quiero ni verlo siquiera, mucho menos tener trato con esa persona. Y pastor, y si esa persona es de la iglesia y va a una célula, íbamos juntos a una célula, me cambio de célula. Y hasta si no, me voy de la iglesia. ¿Por qué? No lo quiero ni ver. No quiero tener trato. Ese es el rencor. Es una raíz de amargura que usted o yo dejamos crecer y se transforma en algo fuerte en contra de la persona. Pero ahí no queda ahí, porque el tronco nunca queda en tronco. Produce ramas y esas ramas es la rama del odio. Fíjese el proceso: raíz de amargura porque me hicieron daño, el tronco del rencor porque de alguna manera me da bronca lo que me hizo y entonces no lo quiero ni ver, no quiero tener trato con la persona. Pero después viene el odio. El odio es desearle el mal a esa persona que me hizo mal. Así que me hiciste llorar por esta situación. Bueno, en realidad deseo que te hagan lo mismo. Me calumniaste y mentiste con relación a mí, entonces espero que te hagan lo mismo. Yo sufrí, espero que vos también sufras. Eso, mi querido, es el odio. Pero una rama nunca termina en rama, sino que da un fruto. Y el fruto es la venganza. Y la venganza ya no es simplemente desearle el mal al otro, sino que es hacerle mal al otro. Es activar con el mal deseo. Y si me calumnió, ya no le deseo que alguien lo calumnie, sino que yo calumnio también. Y si me maltrató, lo que yo hago que es maltratarlo también. Eso es venganza. Ahora, no se puede ser feliz con una raíz de amargura que generó un terrible tronco de rencor que dio ramas de odio y que después se transformó en venganza. No podemos disfrutar la vida. Por eso, nunca cargues con la mochila de los resentimientos, porque nunca queda en resentimiento. Si eso no se arranca rápidamente de nuestro corazón, en realidad lo que va a pasar es que vamos a vivir una vida derrotada, una vida amargada, una vida entristecida. Y entonces, pastor, ponga todo a cuenta. Arregle todo. Arregle las cosas grandes, cosas que me dolieron mucho, pero también las insignificantes, como pequeñas discusiones, malos entendidos que generaron algún tipo de tirantez. Arregle todo. Tenemos que encarar el próximo año libres. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que vivir liberados. Y entonces, ¿qué hacemos? Perdone y sea libre. Perdone y sea libre. Se dice fácil.
Porque usted no sufrió lo que yo sufrí, sí, pero usted tampoco sufrió lo que yo sufrí. Y las situaciones que yo viví. Por lo tanto, ¿cuál es la manera de arrancar esa raíz de amargura? O si ya se transformó en tronco o en ramas. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el perdón, con el perdón. Pero pastor, no se merece esa persona que yo lo perdone porque ni siquiera se arrepintió. No vino a decirme, perdóname. No tengo ganas de perdonarlo. No siento perdonarlo. Pero claro, ¿cómo vas a sentir perdonar si tu corazón está lastimado? ¿Cómo vas a tener ganas de perdonar a alguien que te ofendió, que te hizo sentir mal, que te hizo llorar? ¿Cómo vas a perdonar a alguien que sentís que ni lo merece? Que ni siquiera se arrepintió, vino a pedirte perdón. Yo quiero que entiendas esto, mi querido. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una decisión que yo tomo, pero no lo merece, no es para el otro, el perdón me sirve a mí. Porque el perdón cicatriza la herida de mi corazón, porque el perdón es lo que arranca esa raíz de amargura y me libera a mí. Y de esa manera yo puedo vivir una vida plena y una vida abundante. No importa si lo merece o no lo merece el otro. No importa si se arrepiente o no se arrepiente. Es problema del otro. Mi tema es que yo tengo que cicatrizar mi corazón. Por eso dice la Biblia, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si todos los hombres no quieren estar en paz conmigo, es problema de ellos. Yo sí estoy en paz. ¿Cómo? Perdonando. No puedo. No puedo perdonar. Por más que quiero, por más que intento, no puedo. Hay un poder sobrenatural de parte de Dios sobre tu vida y sobre mi vida que nos da toda la potencia para poder perdonar. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es con tus fuerzas, es con las fuerzas que solamente Jesús puede darte. Por eso, ¿tenemos la posibilidad? Claro que sí. ¿Tenemos el potencial de vivir una vida sin la mochila del resentimiento? Claro que sí. Por eso el consejo de Dios es no permanezcas con la mochila de los resentimientos. Es muy pesada esa carga para llevarla en esta vida. Libérate y hacelo a través del perdón. Aunque no lo merezca, perdona en el nombre de Jesús. A mí me encantan algunas historias, como por ejemplo la de José. ¿Se acuerda José? José, un muchacho criticado por sus hermanos, no le podían hablar sin gritarle. Imagínese vivir en un ambiente donde los hermanos lo único que hacían con él era, en lugar de hablar, lo gritoneaban. No querían saber nada con él, estaban celosos de José. Hasta que en un momento determinado lo ven llegar y lo quieren matar, pero literal matar, a su hermano de sangre. Y después dijeron, bueno, vamos a esperar un poco y lo tiraron en un pozo al propio hermano. Y después uno tuvo un poco más de compasión y dijo, en lugar de matarlo, lo vamos a vender como esclavo en Egipto. Y así fue la vida de José, odiado por sus hermanos. Casi lo asesinan, lo vendieron como esclavo para su suerte en Egipto. Pero las vueltas de la vida y lo que Dios había establecido como proyecto de vida de José es que José llegó a ser el segundo del faraón. ¿Y sabe quién apareció delante de José? Los hermanitos vinieron a rogarle a José un poco de alimento, etc. Usted conoce la historia. Y cuando él los tenía todo allí, siendo el segundo del faraón, con un chasquido de dedos, podía hacer lo que quisiera con ellos. Lo que quisiera con ellos. Y nadie iba a poder hacer nada ni decir nada porque era la segunda máxima autoridad del imperio de los egipcios. ¿Y qué hizo José? Los perdonó. A aquellos que quisieron matarlo, a aquellos que lo vendieron, a aquellos que lo despreciaron, los perdonó. ¿Sabe? ¿Usted se acuerda de la historia de Esteban? Estaba siendo apedreado y él dice, Señor, no les tomes en cuenta
este pecado. Los está perdonando. Yo recuerdo, sabe, mi querido, cuando recién comenzaba mi ministerio, me invitaron a un congreso de pastores. Yo era muy jovencito en ese tiempo y fui a ese congreso de pastores y me impactó el testimonio de uno de los pastores que era un pastor de autoridad en ese tiempo, llamado Samuel Lieber. Seguramente algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes por ahí debe conocerlo, Samuel Lieber. Y él era uno de los oradores y predicadores de ese congreso y de pronto él empezó a contar su testimonio y eso me impactó tremendamente al punto que al día de hoy lo recuerdo. ¿Qué es el testimonio de él? Él estaba pastoreando una iglesia y las cosas iban bastante bien en el pastoreo y iban bastante bien en el desarrollo de la iglesia, pero un día un hombre mata a su hermano. Y cuando mató a su hermano, dejó a 2 niños pequeños, huérfanos, y a una mujer viuda. A partir de ese momento, el pastor Samuel Lieber, él mismo cuenta que empezó a tener un odio para con aquel que había destruido una familia de su hermano en cuanto a la vida, pero también la familia de su esposa y de sus hijos. Lo atraparon a este asesino y lo pusieron en la cárcel. Y él dice que iban pasando las semanas, iban pasando los meses y cada vez tenía un odio más grande y un deseo de que le vaya mal, que se muera y tantas otras cosas más que deseaba por aquel que había destruido la familia de su hermano. Pero se daba cuenta que su ministerio se había estancado, que ya no tenía ganas de predicar, que ya no sentía el deseo de proclamar la palabra del Señor, que ya no se alegraba ni siquiera con la conversión de las personas, estaba atrapado, estaba atascado en ese sentimiento tremendo en su corazón. 2 años después, cuenta él, orando al Señor, diciéndole: Señor, no sé, no siento fuego dentro mío, no siento tu presencia, no siento el ministerio, no siento nada, no sé qué me pasa, le decía al Señor, y Dios le dice: tenés que perdonar. Tenés que perdonar. Y él no entendía bien, ¿cómo perdonar? Yo soy pastor, y Dios le revela diciendo: tenés que perdonar a aquel que asesinó a tu hermano. Wow, fue un shock, cuenta él, tan fuerte, tan duro y tan difícil, que trataba de eludir ese hecho de perdonar, hasta que un día toma la decisión de ir a visitar y a ver a aquel que había asesinado a su hermano. Oró mucho, ayunó para poder hacerlo porque no sabía qué reacción iba a tener frente a ese hombre. Ayunó, oró, buscó a la presencia del Señor para ese encuentro. Lo cierto es que pide la autorización y lo dejan ir a una sala, cuenta él, donde después iba a venir juntamente con alguien, con un carcelero, iba a venir este hombre. Le ponen una silla a él aquí, él se queda sentado aquí, esperando que entre aquel que por primera vez lo iba a ver, que era el asesino de su hermano. Entra este hombre con el carcelero. Este hombre se queda medio asustado, cuenta él, claro, porque sabía que era el hermano de que habían matado. Estaba asustado, aunque tenía la tranquilidad que estaba el carcelero también allí, ¿verdad? Entonces, cuando entra Samuel Lieber, el pastor Samuel Lieber, se pone en pie y él dice que el Espíritu de Dios fue tan fuerte en él que se acerca y el hombre se queda medio tieso así, porque no sabía cuál iba a ser la reacción. Y lo abraza y le dice: te perdono en el nombre de Jesús. Y este hombre empieza a llorar desconsoladamente. Y Samuel Lieber fue un paso más allá y le dijo: de ahora en más, vos vas a cumplir el rol de mi hermano en mi vida. A partir de allí, dice él, mi ministerio comenzó a crecer, volvió la alegría de servir al Señor, volvió el gozo al predicar la palabra y Dios comenzó a utilizarlo
poderosamente. Yo quedé, imagínense, pastor recién nuevito, quedé realmente impactado y dije, qué tremenda bendición hay en el perdón, porque el perdón sana. El perdón nos libera de la mochila de los resentimientos. Y yo no sé, mi hermano, cómo vas a arrancar el 2025. Yo no sé si estás con alguna mochila, con algunas cosas sin resolver del año pasado o del anterior o de tiempo atrás que venís arrastrando. Yo no sé cuál es la situación de cada uno. Lo que sí sé que el consejo de Dios es: no arrastres la mochila de los resentimientos. Sé libre perdonando en el nombre de Jesús. Pero pastor, la persona no está en otro país, la que me hizo daño. Ahora existe el WhatsApp, ¿vio? Existe un teléfono. Aunque no tenga la posibilidad de estar ahí juntos, los llama y dice: mira, esto pasó hace tanto, yo te perdono. ¿Y qué me importa? No importa si te importa o no, yo te perdono. Libere su corazón. No importa la respuesta del otro. Puede ser positiva o puede ser negativa. Ya no depende de usted. No arrastre mochilas de resentimiento. Segundo consejo: ¿quieres grandes cambios? Dale prioridad a las cosas espirituales. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿En qué contexto habla Jesús estas palabras? En el contexto de las necesidades humanas, de las necesidades básicas del ser humano. Dios sabe que tenemos necesidad de comer, Dios sabe que tenemos necesidad de vestir. En ese contexto, Él dice esto: primero busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Yo creo que a veces estamos demasiado pendientes de lo material. Y no me entiendan mal, yo no estoy diciendo que no es importante lo material en nuestra vida. Yo creo que es necesario y Dios quiere prosperarnos. Por eso no estoy haciendo una apología de la pobreza. Lo que estoy diciendo aquí es que nuestra prioridad en la vida no debe ser lo material, porque en realidad todo es perecedero. Todo lo que yo logro y todo lo que usted logra es perecedero. Yo no voy a poder poner en el cajón de muerto, no voy a poder poner mi casa, no voy a poder meter allí el auto, no voy a poder poner una cuenta bancaria, ni usted tampoco. Eso es perecedero, eso queda. Y entonces no puede ser lo material el centro de nuestra vida. En cambio, las cosas espirituales, las cosas del reino de Dios, es así. ¿Por qué? Porque son eternas. Porque sirven para presentarse delante de la presencia del Señor. Cuando yo esté frente al Señor, no me va a preguntar si tengo una casa, en qué barrio era, o si tengo auto o no tengo auto, si lo cambié, cuánto es mi cuenta bancaria. No me va a preguntar nada de eso. Lo que me va a preguntar es: ¿qué hiciste para honrar mi nombre? ¿Qué hiciste para servirme? ¿Qué hiciste con los dones que te di para desarrollarlos para mi gloria y para mi honra? No es un tema de importancia, es un tema de prioridades. Si usted quiere un año diferente, el 2025, priorice las cosas espirituales. Porque a veces los bienes materiales no vienen porque nunca hemos priorizado lo espiritual. Y la palabra de Dios es clara en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Más bien busquen que primeramente, no dice únicamente, dice primeramente como prioridad el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, claro que sí, Dios va a hacer que sea añadido en nuestra vida. Mi amado, que este próximo año usted decida renovar su compromiso con Dios. Si venía en piloto automático, ¿vio? En piloto automático en la vida cristiana y le vamos llevando, pero en realidad no pasa nada, es por rutina, es por costumbre. Decida un compromiso serio, fuerte, responsable delante del Señor para que todo cambie. Decida un compromiso fuerte en cuanto a su vida de comunión con Dios, de leer la palabra de Dios de verdad.
buscando cómo se va a enriquecer, buscando las verdades bíblicas para ponerlas en práctica. Una vida de oración donde haya una verdadera comunión con Dios, donde usted pueda abrir su corazón delante del Señor y recibir todo lo que Dios tiene para su vida. Una vida de congregarse en la casa del Señor y no hacer una elección. No, yo voy los domingos que hay cena del Señor. Yo voy domingo por medio, pastor. Haga un renuevo de una comunión fuerte, sólida con Dios, dando prioridad a las cosas espirituales, a su vida de servicio al Señor. Les acabo de decir, tenemos dones espirituales, todos están al servicio de Dios. Ya los está ejercitando, los está desarrollando, está bendiciendo el cuerpo de Cristo, está ganando personas para Jesucristo a través de los dones que Dios le ha dado. Y más o menos, pastor, bueno, elimine el más o menos y diga: a partir de hoy, durante todo este tiempo y esta etapa de mi vida, va a ser un año, un tiempo de consagración de mis dones espirituales. Hable de Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Un avivamiento espiritual no va a venir sin evangelización, ¿sabe? Vamos a estar proclamando las verdades del evangelio del reino. Vamos a inundar este barrio con el poderoso mensaje de Jesucristo. Vamos a hablar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a tiempo y fuera de tiempo, como nos enseña la palabra del Señor. Haga un compromiso delante de Dios serio, de una vida de santidad, de buscar vivir una vida llena del Espíritu Santo, para que su hablar sea espiritual, para que su andar sea espiritual, para que sus decisiones sean espirituales, para que los pensamientos sean espirituales, ríos de agua viva brotando y saltando para vida eterna, una vida agradable a Dios. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, tranquilo, tranquila, va a ser añadido por el Señor. Y por último, el tercer consejo: no te olvides de las enseñanzas de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2, mire lo que dice: no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Versículo 2: porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Tremendo esto. No te olvides, dice el Señor, de mis enseñanzas, de mis mandamientos. ¿Cuándo nos olvidamos de algo? Déjeme darle algún ejemplo. Nos olvidamos de algo cuando de alguna manera lo tenemos, lo aprendimos, pero no lo ejercitamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo a mi mamá, recién casada, a los poquitos años de casado, quería aprender a manejar. Y yo era chiquito y mi papá le enseñó a manejar a mi mamá. Y yo me acuerdo haber subido 1 o 2 veces, ella manejando, mi papá al lado, y iba todo bárbaro. Pero después nunca más tocó el auto, nunca más quiso manejar. Y cuando uno le preguntaba, decía: no, me olvidé. Y sí, claro, si no lo puso en práctica, se olvidó. Una de las maneras que tenemos de olvidarnos es cuando tenemos algo y de alguna manera no lo ejercitamos. ¿Saben? Mi primer idioma cuando yo era chiquito fue el armenio. Yo no sabía hablar en español, todavía no sé mucho, pero era el armenio. ¿Por qué? Porque vivía con mis padres en la casa de mis abuelos y todo se hablaba en armenio allí. Así que mi primer idioma fue el armenio. Yo recuerdo a los 3 años fui al jardín allí en Castellano, el jardín oficial y demás, y yo no tenía manera de comunicarme porque yo hablaba todo en armenio. Claro, imagínense, jugar era fácil jugar a la pelota y demás porque no había que hablar, pero cuando había que hablar al principio era un problema. ¿Por qué? Porque todo era en armenio. Pero fueron pasando los años. Y claro, al principio lo hablaba con mis abuelos, lo hablaba con mi papá, con mi mamá, etcétera, pero después la vida misma, la escuela y posteriormente el secundario, yo no los veía, uno va perdiendo el hecho de hablar el idioma en armenio. Luego fallecen mis abuelos, así que no tenía mucha para interactuar. Y poco a poco fui perdiendo fluidez
Pastor, ¿usted habla en armenio? Sí, pero con menor fluidez que cuando era mi primer idioma. Ahora, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué lo fui perdiendo? ¿Por qué me fui olvidando? Me fui olvidando, ¿por qué? Porque no lo estaba ejercitando. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? A veces nos olvidamos de las enseñanzas de Dios porque no las ejercitamos. O cuando no le damos importancia a esa enseñanza. Como por ejemplo, ¿te acordás de lo que te conté de la tortuga que se perdió de doña Filomena? ¿Qué me voy a acordar? No me acuerdo nada, y no me importa. Cuando algo no nos importa, entonces no nos vamos a acordar, no lo vamos a recordar. O cuando no nos conviene recordar. Especialmente en el ámbito espiritual, es como si nos viene una arteriosclerosis bíblica y nos olvidamos. Yo sé que mis palabras siempre tienen que ser para edificar, mis palabras tienen que ser para bendecir según la enseñanza de la palabra, pero que se me olvida y me meto en el chusmerío y soy parte del chusmerío. O yo sé que debo tratar a mi esposa como un vaso frágil, o yo sé que debo tratar a mi esposo con mucho respeto, como dice la palabra, pero de alguna de otra manera no conviene recordarlo en ciertos momentos. Entonces, ¿cuándo olvidamos las cosas? Cuando no nos conviene, lo olvidamos cuando no lo ponemos en práctica, lo olvidamos cuando en realidad no nos importa. Por eso dice la palabra, Dios dice, no se olviden de mis enseñanzas. Practíquenlas. Para que no se las olviden. Denle importancia, denle valor para que no se les olvide. No la usen simplemente cuando les conviene y cuando no les conviene la dejan de usar. No, practíquenla. Porque las enseñanzas de Dios son para guardarlas en el corazón, atesorarlas como algo muy, pero muy valioso. ¿Y por qué, pastor? Porque el mismo versículo dice que trae grandes beneficios. Si usted y yo vivimos la vida en función de las enseñanzas que Dios nos da, nos trae beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Dice, prolongarán tu vida. ¿Cómo es esto? Prolongarán tu vida. ¿Por qué? Porque mejora tu calidad de vida. Si pones en práctica de llevar tu ansiedad en Jesucristo porque Él tiene cuidado de ustedes, según lo que nos enseña la palabra, te estás evitando úlceras. Te estás evitando la enfermedad de una úlcera. Si decidís no odiar, evitás tener un corazón triste, un corazón amargado, que seguramente va a estar con muchas tensiones. Por lo tanto, prolongás tu vida, pero también traes prosperidad. ¿Y cómo traigo prosperidad practicando lo que me dice la palabra? Yo recuerdo hace un tiempo atrás, me vino a ver una señora que ella no es de nuestra congregación, pero era cristiana. Y esta señora me decía que la estaba pasando mal, que no tenía para comer, que la situación era compleja desde el punto de vista económico. Pero en la charla surgió que le fumaba, y fumaba mucho. Fumaba bastante. Entonces, como se abrió esa parte de la conversación, yo le pregunté, y bueno, usted por semana, ¿cuánto gasta en cigarrillos? E hicimos la cuenta, tomé un lápiz, tomé un papel y empezamos a hacer la cuenta por semana cuánto gastaba. Entonces yo le dije, bueno, en 4 semanas usted está gastando en cigarrillos esta cantidad, ¿verdad? Y sí, bueno, con esta cantidad hace una maravillosa compra en el supermercado. ¿Cuántos me entendieron? Digan amén. Hacer lo que Dios dice trae prosperidad. ¿Por qué? Porque uno se va ajustando a lo que Dios establece en su palabra y deja de perder mismo dinero malgastándolo. Porque siempre el consejo de Dios va a ser para bendecir nuestra vida. Mi querido, mi querida, estamos ya a días, en vísperas de un nuevo año y va a depender de cada uno de nosotros cómo será ese año. No va a depender del gobierno, no va a depender del presidente, no va a depender de los políticos, no va a depender del pastor, no va a depender de tu líder de célula, no.
va a depender pura y exclusivamente de vos. El año 2025, el proyecto del año 2025 depende de vos. Por eso el consejo de parte de Dios es: ¿querés mejorar tu vida? Entonces cerciórate de no arrastrar ningún resentimiento, ninguna mochila pesada de odio y resentimiento en tu vida. Sé libre perdonando. En segundo lugar, dale prioridad a las cosas espirituales. Probá. Pero no sé, pastor, probá. Todo lo material será anexado por Dios de una manera maravillosa, pero dale prioridad a las cosas del reino de Dios. Y en tercer lugar, no te olvides de las enseñanzas del Señor. Ponelas en práctica, que todas van a bendecir tu vida.